Bueno, muy bien, cambiamos de tema. Me confundí de cámara, está bien ya. Vamos a hablar un poquito de el COVID-19 y del impacto que ha tenido y que sigue teniendo, sobre todo en el Reino Unido, donde preocupa, Gabriel Michi, ya lo saludo, la cepa británica se llama ahora. Exactamente, Julián, porque recordemos que todo empieza cuando se descubre en el condado de Kent esta variación de la cepa original, que empiezan a notar que tiene un grado de contagio mucho mayor, más del 70% de velocidad de contagio, lo que enciende todas las alertas. A partir de eso empiezan a seguir justamente la evolución de la enfermedad del Reino Unido, y contábamos la semana pasada que habían encontrado dos mutaciones, dos variaciones justamente de esta variación de Kent, que les está llamando la atención. Una tuvo epicentro en Bristol, ¿no? Y la otra en Liverpool. La de Liverpool todavía está en investigación. La de Bristol está empezando a preocupar porque básicamente dicen no saben si no esquiva los anticuerpos que generan alguien que pasó por la enfermedad o incluso las vacunas. Por eso la preocupación, porque dice, si esta variación, las vacunas van a ser suficientemente útiles para lograr frenarlas. Hace un rato conocíamos una noticia que era que la Sputnik V, señalaban desde las autoridades sanitarias rusas, es efectiva para la cepa británica. Pero bueno, ahora hay que ir mirando también qué pasa con estas variaciones. La última noticia con las variaciones que están dando en el Reino Unido es las similitudes que encontraron entre esta última variación, con lo ocurrido en diciembre en Nigeria, con otra cepa que encontraron allí. Sí. Y el tema es que no solamente se está dando en el Reino Unido, sino que en simultáneo encontraron esta variación en 10 países diferentes muy distantes entre sí. Eso es lo que llama la atención, porque se da en el Reino Unido, se da en Nigeria, se da en Ghana, se da en Estados Unidos, se da en Francia, en España, en distintos lugares, y sin encontrar una conexión directa en cuanto a los contagios, ¿no? Bueno, importante, porque obviamente va cambiando el mapa, no solamente de cómo se va desplazando el virus, sino al mismo tiempo de las cepas, ¿no?, que se van agregando, y cada una tiene características particulares, cada vez peores. Esto hay que marcarlo también, ¿no? Sobre todo la que estabas comentando. Vamos a preguntarle a Jorge Hefner, que ya está en comunicación con nosotros. El doctor Hefner, ustedes lo conocen, es inmunólogo, pero además es coordinador de la unidad coronavirus del CONICET. Doctor Hefner, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Acá Gabriel Michi y Julián Guarino lo saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, muy bien. Algo preocupados ya desde hace algunos días, porque esta cepa británica, bueno, decía Gabriel Michi, la que está justamente en la zona de Bristol, la verdad es que ha generado y genera una alarma bastante importante. ¿Cómo lo está analizando usted? No, comparto la preocupación que la comparte todo el mundo científico. Hay 3 variantes en el mundo hoy que están preocupando. Una es la de Reino Unido, otra es la de Sudáfrica, y una tercera es la que estamos viendo en Brasil, básicamente en la zona de Manaos. El nuevo dato que hay, la de Reino Unido básicamente preocupa porque es, como decía su colega, un 70% aproximadamente más transmisible, es mucho más contagiosa, y se ha detectado ya en 2 o 3 casos en la Argentina. No ha sido todavía diseminada, no tiene una circulación amplia en la Argentina, pero ha llegado a la Argentina y es motivo de preocupación. Y el último dato que también preocupa es que esta variable del Reino Unido ahora en algunas regiones se han empezado a detectar nuevas variaciones. Claro. Y una de esas variaciones es la que le permitiría no solo ser más transmisible, sino evitar la respuesta inmune, tanto que la respuesta inmune del individuo que se ha infectado como la conferida por las vacunas. Entonces hay una alerta importante en este sentido. Doctor Hefner, sobre este tema justamente hoy leíamos en medios británicos que lo que señalaban es que esta mutación que están teniendo particularmente la relacionaban con una mutación detectada en diciembre en Nigeria. Así es. Pero que incluso lo que están viendo es que los anticuerpos generados por quienes ya tuvieron COVID-19 no sirven para justamente desalentar a esa variación. ¿Esto es así? Sí. Esta nueva variación, sobre la base de la variación que ya existía en Reino Unido, se ha detectado en 11 o 12 casos sobre 1000 analizados. El asunto sí empieza a generalizarse, y como vos decís, esta variación hace que los anticuerpos ya generados sean menos efectivos. ¿A qué anticuerpos nos referimos? Tanto los anticuerpos que produce el individuo previamente infectado, como los anticuerpos
inducidos en las personas vacunadas y también un par de preparaciones de anticuerpos, básicamente de dos grandes compañías, Regeneron y Lilly en Estados Unidos, que se usan como inmunoterapia. Entonces sí, la preocupación es que torna menos efectivos toda esta serie de anticuerpos. Y eso realmente es preocupante, incluso en el terreno de las vacunas, que hoy por hoy realmente están funcionando bien, globalmente muy bien. Ya se está pensando en el diseño de nuevas vacunas para poder enfrentar estas nuevas variables. Doctor Hefner, a ver, si uno, digamos, yo no estoy equivocado, cuando se empieza a vacunar, eso en algún momento, creo que cuando alcanza el 80%, directamente activa una especie de respuesta inmune en términos generales, ¿no? En un determinado país, en una determinada sociedad. Ahora, la nueva cepa, esta que es mucho más peligrosa, digamos, ¿puede prosperar si el 80%, si se llega a ese 80% de vacunados, por ejemplo, en un país? Claro, la pregunta tuya va a un aspecto realmente fundamental. El 70 o 80% es lo que llamamos inmunidad de rebaño, claro, que era lo que no permite que el virus siga expandiéndose e infectando a las personas. Si nosotros tuviéramos hoy por hoy esa inmunidad de rebaño, cortamos de cuajo la posibilidad que se diseminen esas variantes. Eso sería así. El problema es que en todos lados estamos lejos de la inmunidad de rebaño. Entonces, cuanto más circule el virus, más mutaciones se pueden generar, y entre estas mutaciones, estas particulares que evaden la respuesta inmune. Y eso es un llamado de atención a un asunto muy importante en el terreno de vacunas. A mí me parece central la tremenda inequidad en la distribución mundial de vacunas. Sí. Supongamos que el día de mañana Estados Unidos logra vacunar al 100% de su población y se queda tranquilo, pero en África no tenés ningún vacunado, ¿sí? Entonces va a diseminarse el virus en África, van a surgir nuevas mutaciones que tarde o temprano van a penetrar en Estados Unidos. Por eso la idea que hay en la comunidad médica y científica es que el asunto de la pandemia lo resolvemos en forma global o no lo vamos a poder resolver. Doctor Hefner, de las tres grandes grupos de cepas que se han encontrado, de variaciones que se han encontrado, usted mencionaba la británica, la sudafricana y la brasileña, la que se está dando sobre todo en Manaos. ¿Se sabe cuál es la más peligrosa? Realmente todas tienen un peligro importante. Unas en cuanto a más contagiosidad. Más preocupación generan aquellas que evaden la respuesta inmune, y entonces en ese sentido estamos hablando de la que se llama P1, que es la de Manaos en la región de Amazonas en Brasil, y la sudafricana, que comparten un par de mutaciones, un par de alteraciones que plantean esta posibilidad. Esas preocupan mucho, realmente mucho. Doctor Hefner, ¿qué opinión le merece la llegada de estas 580.000 dosis de la vacuna de Oxford AstraZeneca de la India? No, es una muy buena noticia, esto sumado a las 400.000 dosis de Sputnik que llegaron también en el curso de la semana. Sí. Es una buena noticia, nos hace avanzar un paso importante. Seguimos bastante atrás de los planes que teníamos originalmente, básicamente por este cuello en la producción que afecta a nuestro principal proveedor, que es Sputnik. Y eso es un motivo preocupante frente a lo que es el cambio de estación en marzo-abril y la posibilidad de una segunda ola sin tener vacunados a la población de riesgo, es decir, los mayores de 60 años. Es decir, una muy buena noticia, claro, en un ambiente que nos preocupa. Bueno, realmente. Pero no es menor lo que usted está diciendo, porque efectivamente, la verdad que el cronograma que había estipulado el gobierno no se está cumpliendo, no en la cantidad de dosis que están llegando al país, y bueno, potencialmente uno podría pensar que a este paso, bueno, se extiende mucho, ¿no? La posibilidad de llegar a una inmunidad de rebaño como la que usted estaba mencionando. Ahora, digamos, en términos de lo que está pasando en el mundo, digo, ¿cuán distinto es lo que está pasando en la Argentina? Usted hablaba de que hay laboratorios que la verdad es que en un punto, primero, están produciendo menos de lo que esperaban, y en segunda instancia lo han distribuido de una forma totalmente distinta a lo que se preveía. Y dicho esto, uno podría poner una llamadita al pie que diga, están entregando muchas más dosis a quienes son o accionistas obviamente de los laboratorios, o a quienes son parte de lo que eran las rutas comerciales que tenían estos laboratorios. No, es totalmente cierto, es un motivo de preocupación, y lo alerta
todo el mundo, la OMS, el Vaticano, etcétera. Mira, te doy un solo dato para que veas esta inequidad que preocupa tanto. A fines de enero se hace una estadística del total de vacunas administradas, Sí. es decir, de gente vacunada. El 70% de lo vacunado se hizo, el 70% en los 50 países de mayores ingresos a nivel mundial. Claro. Y menos del 0,1% en los 50 países de menores ingresos. Vos mirá la diferencia, 70% versus 0,1% comparando los países más ricos y países más pobres. Y eso es tremendo desde el punto de vista humanitario, solidario, de la salud, y también es una mala inversión para los países más ricos en perspectiva, por el asunto de las variantes que se van inevitablemente a generar si no lo enfocamos como un problema global. Doctor, le quería preguntar, hace un rato salía una información que es que la Sputnik V sería efectiva contra la variante británica. ¿Esto es así? Cuéntenos un poco cómo se llega a esta conclusión. Sí. Bueno, la conclusión fue anunciada por el Instituto Gamaleya. Yo no tuve oportunidad de ver los datos concretos ni cuánta gente fue testeada, pero es muy probable que sea así, porque la variante británica, la clásica, la variante británica clásica, todas las vacunas Pfizer, Moderna, y ya hay estudios, y es muy posible que Sputnik también la abarcan completamente y nos protegen. Ahora, ninguna de estas compañías, ni Oxford, AstraZeneca, Pfizer, Moderna y tampoco Sputnik ha trabajado con esta nueva variante que comienza a introducirse en Reino Unido y que porta una mutación similar a la africana. Pero en cuanto a Reino Unido, la variante clásica, que es la que afecta al 99% de la población en Reino Unido, básicamente en el sur, todas las vacunas están andando. Nuestra preocupación es la variante P1 de Manaos y la variante sudafricana, y que alguna de esas mutaciones se introduzcan en otras formas que estén circulando. Bueno, clarísimo, doctor. La verdad le agradecemos muchísimo y además nuevamente, ¿no? Ese vector, esa línea que usted agrega de lo que es ético y lo no es ético y de lo injusto en el reparto de las vacunas, bueno, realmente creo que es un problema y que va a crecer hacia adelante, porque la desigualdad que hay en términos de cómo se está distribuyendo las vacunas en el mundo es realmente ostensible, es decir, es muy evidente y es muy preocupante, y tiene esa segunda lectura que usted le agregaba recién, que me parece que también en este caso debiera preocuparle incluso a los países que están avanzando mucho más en términos de la vacunación, que es que se pueden desarrollar otras cepas en otros lugares que puedan penetrar en esos países que tengan ya vacunados al 80% de su población, bueno, y que esa vacunación no sea tan efectiva, ¿no? Esto hace que se repiense un poco, me parece, o que deba repensarse la forma en la cual se distribuyen esas vacunas. Doctor, le agradezco mucho el contacto. No, te agradezco mucho vos el espacio. Que esté muy bien. Igualmente. Bueno, Gaby, ahí, este tema me parece que también es central. Digo, más allá de los cambios en las cepas, la situación de qué cantidad de vacunas están llegando cada uno de los países y cuál era la expectativa que tenían estos países, digamos, porque son países que tienen recursos, que pueden pagar las dosis, pero los laboratorios eligen entregarlas en otros países. Sí. De hecho, hoy tenés, al número de hoy a la mañana, eran 170 millones de dosis aplicadas en el mundo, de los cuales, como decía el doctor Hefner, el 70% o un poco más están en 50 países que son los países más ricos. Esto, lo que él señalaba, es tal cual. La preocupación que existe es, vos lográs la inmunidad en tu país, pero bueno, hay contactos internacionales y la posibilidad que te llegue el virus de otro lado está latente. Sí, que te llegue otra cepa distinta que no sea efectiva la vacuna que te diste, ¿no? Entonces, es un tema, y más allá de la cuestión ética, que creo que es clave en esta historia, hay que marcarlo bien. Gracias, Gaby. No, de nada. Bueno, nosotros hacemos una pequeña pausa, ¿les parece? Y ya regresamos.